en esta última clase ya del nivel 2 de comunicación telepática, este curso de dones, donde vamos a centrar hoy en el reino humano y finalmente vamos a comunicar telepáticamente con un humano, ¿vale? Con un humano. Es importante que esta comunicación se produzca en primer lugar con un humano que tengáis buena relación y evitar en un principio un humano que tenga mala relación porque va a abrir heridas que luego, como no es el propósito de esta clase, pueden quedar abiertas y necesita una terapia posterior para poderla cerrar, ¿vale? O con humanos desencarnados que también puede tener su dificultad. En esta primera práctica vamos a hablar con un humano que ya tengáis relación, conozcáis bastante bien, o tengáis sobre todo, más que conocer bien o mal, tendréis un feeling, un gran impulso a comunicaros con él. Esto es muy importante que, que lo tengáis en cuenta para que los que estáis en directo o en diferido, para que no lo hagáis como primera práctica, facilitaros el proceso, porque estamos en formación. Y entonces es importante que en la primera práctica entrenemos de la forma más fácil. Ya tendréis tiempo de ir a resolver asuntos complejos con otros humanos o con humanos que están desencarnados. O sea, que es con un humano vivo. Sí, porque habías pensado con uno que ya no estaba. Sí, pero bueno, no pasa nada porque Humanos vivos tienes seguro alguno que tiene buena relación o ganas de comunicar, de saber su sentir, de conocer su sentir con respeto, con amor. vale, Porque este desencarnado o desencarnada es familiar, de sí, sangre, mi madre había pensado. y hace mucho que se fue, Justo antes del coronavirus, en enero de 2020. hace ya 2 años. Tú tienes eso cerrado, 2 años y Sí, medio. Vamos a dejarlo para otra ocasión mejor, Miriam. Vamos a vale. dejarlo para otra ocasión, porque luego, si quieres, lo puedes hacer, pero luego se pueden abrir situaciones que no se cierren en la práctica colectiva y que suponga que tengas que tratarlo por privado, no pasa nada. Al que ocurra de esto, me ponéis en contacto conmigo, si queda algo abierto, si volvéis a aparecer en sueños o en vuestro pensamiento empieza a haber cierta obsesión con ese alma y con una comunicación que no se acaba y que perdéis el control de esa comunicación una vez hecho el ejercicio, os ponéis en contacto conmigo para darle una salida sana a la situación, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Si quieres, Miriam, hazlo ahí, ¿vale? Y ya vemos, ¿sí? Pero os digo que os recomiendo que encontréis a alguien que tengáis un gran impulso por comunicaros. Importante que como esté encarnado, sepáis que realmente tenéis esa comunicación también en el otro sentido, que no sea con alguien que tenéis muchas ganas de comunicar, pero esa persona con vosotros os ha cerrado la comunicación verbalmente o físicamente o lo que sea, una expareja, un pretendido, una pretendida, un amigo o amiga que ya ha cerrado con vosotros. Esto hay que hacerlo con mucho respeto. No podemos comunicar así como así, ¿vale? Luego vamos a entrar ahí en la comunicación porque el primero hay que pedir permiso al alma y después, si la otra persona sabe, si la persona está ahí, tenemos relación y tenemos comunicación vía convencional con ellos, también con decirle, ¿no? Y o saber que no le molestaría que andáramos comunicando telepáticamente. Aunque normalmente, ya lo digo de paso, siempre hemos estado comunicando telepáticamente, lo que pasa es que lo hemos hecho inconscientemente. Y este curso es para llevar todo lo que ha ocurrido inconscientemente a la conciencia y todo lo que no tiene que pasar a la conciencia, sanarlo, ¿no? En el inconsciente. Y esto es muy importante también que lo tengáis en cuenta. ¿Sí?
respeto sobre todos los seres que se comuniquen. Si no hay respeto en el universo, entramos en una ley, la ley de la correspondencia, y estamos creando una relación negativa que luego es a nosotros quien nos llega, ¿vale? Si tú das violencia al mundo, el mundo te devolverá violencia. Si tú das amor al mundo, el mundo te devolverá amor. En definitiva, no hay más. Es una de las grandes leyes universales que todos tenemos ya muy clarito, casi, y que tenemos que empezar a ejercer con ética o con impecabilidad, en definitiva, ¿vale? Hay que estar en un estado muy neutro. Si tenemos a nivel emocional demasiada implicación con esa persona, evitarlo también. Evitar que sea una persona donde estamos demasiado enredados en en el cuerpo emocional, o a nivel psicológico estamos muy obsesionados con esa persona porque cuando hay obsesión no hay respeto, es una forma de violencia, y está la mente ordinaria demasiado implicada. De hecho, si está en modo negativo, no eres tú el que te estás comunicando, sino es una sombra o una parasitación a través de ti. Esto es muy importante. Por lo tanto, hay que evitar cualquier comunicación, sobre todo cuando se está preparando y no se está ducho en la materia, de entrar ahí. Y si se entra en situaciones con personas así, es cuando ya se tiene mucho aclarado, una gran conciencia, un gran manejo de la realidad etérica, y entras ahí para sanar, no para simplemente darte un paseo o comunicarte tranquilamente, ¿no? Mira, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Y es igual que con esa persona, la relación que tengáis personal. Porque si con esa persona tenéis un enredo grande, no meterás ahora a comunicar, puesto que vaya a entrar en un enredo que va a agotaros. De hecho, si una comunicación te deja agotado, es porque esa comunicación ha estado dirigido por entidades oscuras y te han extraído energía mientras tú le ponías foco a tu energía, tu luz, a esa comunicación. Es así de simple, es como los sueños. Si tú te levantas descansada o descansado, es que tú has hecho, has ido a dormir. A dormir, no, a recuperar la energía, a recargar la pila. Si te levantas cansado o tienes pesadillas o todo eso, tú estás en un bucle, tanto en la vigilia como en sueño, y en sueño se está proyectando. Y de hecho ahora estamos en la cuarta dimensión, que es una realidad muy onírica en todos los sentidos, incluso la manifiesta, la material, todo está ocurriendo como en sueños, igual, ya sea para bien o para mal. ¿Ves el cuento maravilloso o es la pesadilla más pesada o densa que hemos vivido? O se va al bajo astral o se va a planos altos, pero eh, eh, o a dimensiones superiores, incluso a los planos superiores de la cuarta dimensión. Pero ahí tenemos que tener muy presente que no se puede entrar ahí si no tienes un dominio bien, o una profundidad, un recorrido hecho ya, la comunicación telepática. ¿Vale? Importante esta aclaración.